Acosos laboral, sexual y violencia de género impunes en el Consejo de la Judicatura Federal. Hemos realizado una investigación con los propios datos que tiene el Consejo de la Judicatura, pero también con casos concretos sobre estos asuntos tan penosos, tan lamentables y también tan indignantes. Decíamos, resulta que en este Consejo de la Judicatura Federal, en realidad no se hace nada, se ha normalizado este tipo de agresión y que decíamos, no se hace nada porque no obstante que hay alrededor de 5,000 quejas al año de este tipo, resulta que solamente se investigan, entre comillas, se investigan alrededor de 100, terminan resolviéndose finalmente 5, más o menos, al año, pero decíamos, incluso las víctimas pueden padecer por años este tipo de acosos y finalmente ser despedidas. Y en contraste, los perpetradores, supuestamente bajo investigación, siguen escalando puestos al interior de este Consejo de la Judicatura. Es parte de esto que les estamos presentando como tema principal el día de hoy en Contralínea, Periodismo de Investigación. Le invitamos que ingrese a www.contralinea.com.mx, en donde encontrará los detalles de esta investigación, y también le invitamos a que comparta el enlace de esta transmisión para que más personas se enteren sobre este tema que tenemos como principal este día. Acosos laboral, sexual y violencia de género impunes en el Consejo de la Judicatura Federal. Las denuncias en el Consejo de la Judicatura Federal contra funcionarios por supuestas agresiones sexuales y violencia de género y laboral no prosperan. Lejos de ser investigados, los denunciados son ascendidos y las víctimas despedidas. De casi 5,000 quejas al año, solo se investigan alrededor de 100. Tampoco en estos últimos casos llega la justicia. En unos instantes más estará con nosotros Jessica Citlali Galván Camacho, quien se desempeñaba hasta este 11 de marzo pasado como jefa de departamento en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. Fue despedida de manera inapelable, a pesar de haber denunciado y documentado acoso sexual, violencia de género y acoso laboral extremo. En la investigación interna 37/2021 se señala como supuestos responsables en distintas acciones a Sergio Daniel Vega Cruz, Ángel Ramírez Martínez, Rodrigo Linares Acevedo, Iván Camacho Martínez y Carlos Enrique Rojas Plasencia. Señalar que todos siguen laborando en el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso uno de ellos, Iván Camacho Martínez, fue ascendido a encargado de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento en la misma semana en que Jessica fuera despedida. No importó que el expediente estuviera abierto desde marzo de 2021 en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. Tampoco que se engrosara con el paso de los meses este expediente, porque lejos de parar, las agresiones contra Jessica se incrementaron. Habrá que señalar que en este caso, la integración de este expediente cumplió 3 años, sin que haya resolución alguna. No obstante, la solidez del propio expediente, contiene certificados médicos emitidos por médicos de la propia Dirección de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal y también privado, donde dan fe de afectaciones a causa de las agresiones y del ambiente laboral en que Jessica se encontraba. Trastorno por estrés postraumático, angustia, depresión y ansiedad. Por ello, estos documentos médicos prescriben tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Pero decíamos, el caso de Jessica Galván es apenas uno entre las miles de quejas que se presentan cada año en este Consejo de la Judicatura Federal contra sus propios funcionarios y trabajadores por supuestas malas prácticas. Tan solo en 2023 sumaron 4,973 quejas de este tipo, según el primer informe anual de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, 2023.
En el documento se consigna que del total de quejas, 4.080 se presentaron ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y 893 ante la Contraloría de la institución. Y claro, la mayoría de las quejas fueron desechadas. Solo en 106 se ordenó el inicio de una investigación. De ellas, 87 se convirtieron en procedimientos de oficio derivados de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y 18 expedientes se integraron por parte de la Unidad General de Responsabilidades Administrativas, estos derivados de los casos que llegaron a la Contraloría. Este documento oficial del Consejo de la Judicatura Federal pues hace alarde incluso de la supuesta eficiencia del Consejo de la Judicatura para prevenir y castigar las malas prácticas. Dice de manera textual el documento: nos mantuvimos vigilantes de los casos en que una servidora o un servidor público hubiese incurrido en una falta disciplinaria. También incluso asegura de manera textual: en los asuntos en que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuidamos guardar el equilibrio entre dos elementos esenciales. De una parte, dar una pronta respuesta a la persona denunciante, previo análisis de sus motivos de queja. Por otra, preservar el derecho de presunción de inocencia de la persona servidora pública señalada. Pues es parte, decíamos, de esto que está ocurriendo al interior del Consejo de la Judicatura y que, de acuerdo con el número de quejas que se han estado presentando, pues se trata de hechos normalizados al interior del Consejo de la Judicatura. Y decíamos, hoy les presentamos de manera específica el caso de Citlali Galván Camacho, de Jessica Citlali Galván Camacho, quien se desempeñaba hasta el 11 de marzo pasado como jefa de departamento en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del propio Consejo de la Judicatura Federal. Fueron 3 años de que hubiera, pues, abierto por su propia iniciativa este expediente, señalado lo que estaba ocurriendo. Fueron 3 años de acoso, porque no pararon las propias agresiones en contra de ella, incluso se recrudecieron y recientemente resulta que le informan que está despedida. Y a una de las personas señaladas de haber participado en estos hechos, resulta que es ascendida. Pues Jessica Citlali Galván, es un gusto saludarte, tenerte en estos micrófonos de Contralínea, pues para que hablemos sobre este asunto que lamentamos, que es muy penoso. Sabemos de la propia dificultad de hablar de este tipo de hechos, pero por supuesto que también es importante que la propia población sepa lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura Federal. Buenos días. Hola, buenos días, Osimo. Un gusto. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Tú fuiste despedida el 11 de marzo pasado, no obstante que tienes un expediente pues abierto, en el sentido de que has denunciado una serie de agresiones en contra de tu persona durante todo este tiempo, agresiones que, lejos de parar, en cuanto informaste a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, se empezaron a recrudecer. Si nos puedes relatar por qué fue esta primer queja que interpusiste al interior del Consejo de la Judicatura. Sí, bueno, la queja que yo interpuse fue por acoso sexual, hostigamiento sexual, violencia de género y acoso laboral. Bueno, a grandes rasgos, esta queja la interpuse en 2021, en marzo del 2021. A la fecha no ha sido resuelta. Supuestamente está cerrado el proceso de investigación, pero ni siquiera ha pasado a un proceso de análisis del caso para ver si hay o no hay una sanción.
a mí hace meses que la propia unidad de responsabilidades administrativas no me informa absolutamente nada de lo que ha pasado con este asunto. Y bueno, a grandes rasgos yo interpuse la queja por una situación de violencia de género que tuve en mi área de trabajo con unos compañeros. Cuando yo informé a mi jefe directo, pues él, bueno, esos compañeros trabajaban en el mismo espacio que yo. Y cuando yo avisé a mi jefe directo, pues él minimizó el asunto. Entonces, pues acudí con el director de área, que era Iván Camacho en ese momento. Y pues él me dijo que pues obviamente que eso estaba mal, que iba a hablar con ellos. Y lo que hizo pues fue hablar con todos los compañeros hombres de la dirección y decirles pues que ya no hicieran comentarios frente a nosotras, pues porque nos estábamos empezando a quejar, porque yo no era la única que me estaba quejando, pues de agresiones, de insultos, de misoginia, pues cuestiones así. Entonces, bueno, después de eso, lo que pasó pues fue que a mí me dejaron de hablar los compañeros de mi trabajo. Entonces, pues vamos, sufrí como una exclusión este, en mi área laboral, pues porque a raíz de esto, pues ya no me hablaban, y el acoso laboral, pues empezó a ser mucho más fuerte. Posterior a eso, a mí en el 2021, ajá, en el 2021, Iván Camacho, o sea, en plena pandemia de COVID, me pide la renuncia. De hecho, pues me llamó a su oficina y él ya tenía como una renuncia hecha para que yo la firmara. Yo me negué a firmarla y pues acudí a la unidad de protección y combate al acoso sexual del consejo. Y bueno, junto con la unidad, pues junté las pruebas, les puse como, pues les planteé cuál había sido exactamente el caso y pues interpuse una denuncia ante la unidad de responsabilidades administrativas. Pues misma que no se ha resuelto, como te comentaba. Y bueno, a partir de eso me cambiaron de dirección, pero pues sobre todo el acoso laboral, pues cada vez fue más grande. Después de eso, yo a raíz de, pues de precisamente como de la presión, pues sufrí mucha ansiedad, y me recomendaron de la misma unidad de protección y combate al acoso sexual del consejo, pues acudir a terapia. La terapeuta recomendó pues que yo me tenía que distanciar de ese ambiente laboral porque estaba perjudicando mi salud emocional. Y la unidad de responsabilidades administrativas del propio consejo aceptó pues enviarme a trabajar remotamente. Después de esto, cambiaron al director general de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. Y pues, no obstante que, vamos, yo tenía estas recomendaciones
de especialistas, pues en no trabajar en ese ambiente de trabajo, y que yo también había estado solicitando mi cambio a otra área de adscripción, lo cual no me otorgaron nunca. Pues me regresó a trabajar presencialmente. Y bueno, pues el acoso, sobre todo laboral, pues se continuó. Sí, en ese sentido, Jessica Citlali, pues sabemos que se trata de una violencia muy intensa. Tampoco queremos que tú nos relates, digamos, o revivas esta situación, solamente dejar patente que se ha tratado de violencia tan intensa en tu propio entorno laboral que fue necesario el que tú recibieras algún tipo de apoyo desde el punto de vista médico y que, no obstante, que puntualmente saben al interior del Consejo de la Judicatura este caso, saben porque está documentado, pues prácticamente no haya habido ningún tipo de resolución. A mí me ha impresionado mucho que no obstante la solidez de este caso que está ahí presentado en el Consejo de la Judicatura, de buenas a primeras te hayan despedido. O sea, por segunda ocasión te pidieron la renuncia y ya fue de manera inapelable. Es decir, si tú no firmabas la renuncia, entonces te daban te emitían la propia documento que acredita el despido, digamos, de la propia dependencia. Y ocurre en la misma, por los mismos días, casi por unos días es la diferencia de este hecho en el que una de las personas que participó o habría participado de estas agresiones en contra tuya, pues es ascendido en la propia dependencia, en la propia dirección de mantenimiento, donde ocurren estos hechos. Me gustaría preguntarte si has recibido algún tipo de respuesta con respecto del propio expediente que está abierto en contra de estas personas. Son 3 años. Acabábamos nosotros de que se abrió, digamos, ese expediente. Nosotros acabamos ya también de referirnos a este informe del Consejo de la Judicatura, donde dice que de manera expedita ante este tipo de casos actúa el Consejo de la Judicatura, pero pues vemos que no es así. Me gustaría que tú también nos comentaras acerca de lo que viste, si son hechos aislados los que se estuvieron cometiendo en tu contra, o consideras que incluso pues es algo que está normalizado en el Consejo. Ajá, no, o sea, yo eh, no considero, o sea, yo estoy segura que es algo normalizado. Eh, Vamos, tengo varias compañeras que también tienen denuncias abiertas ante la autoridad, ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas, por casos de violencia de género, de acoso laboral, de acoso sexual. Y son asuntos que también llevan 3, 4, hasta 5 años, no están resueltos. No sabemos, de hecho, si van, o sea, si la autoridad va a emitir una resolución o no. O sea, tengo una compañera que incluso, o sea, ella ya renunció, ya se fue del país incluso, o sea, y pues su caso no está resuelto. O sea, ya en un caso así creo que cuando pasa tanto tiempo, pues aparte de la ineficacia, o sea que no sé qué sanción puede ser, vamos, como justa si pasaron 5 años de que a ti te hacen algo. Y pues en ese transcurso obviamente pasan muchísimas cosas. Ya la sanción, o sea, ya el servidor público que cometió ese acto, pues, ¿qué sanción pueden darle? O sea, así lo suspendan o así lo cesen, pues después de 5 años, pues no creo que eso pues haga justicia a la víctima, ¿no? No creo que sea un hecho aislado. Además de eso, pues hay muchísimas compañeras, sobre todo, que no denuncian, porque pues pasa como en mi caso, o sea que después me despiden y si no, pues me cesaron, este, sin ninguna
justificación, porque como yo soy personal de confianza, el contrato colectivo de trabajo, las condiciones generales de trabajo de trabajadores de confianza, pues estipulan que uno no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, ¿no? Aunque bueno, yo, o sea, considero que eso pues es un absurdo, pero eso da pie a que te puedan hacer cualquier tipo de abusos y si no estás conforme o si te quejas, pues entonces te despiden abogando a que pues no tienes estabilidad en el empleo. O sea, y la autoridad lo toma como un hecho aislado, porque cuando yo mandé el último escrito y les dije, pues está pasando esto, y a mí me cesaron mis funciones, y es a consecuencia de que a Iván Camacho, como mencionaste, eh, pues hacía escasas 2 semanas lo habían nombrado encargado de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. Entonces, él ya tenía facultades con este encargo, eh, pues para poder cesarme. Y no pasaron más de 2 semanas y lo hizo. O sea, digo, es muy claro que hay un vínculo entre, pues, la denuncia que yo tengo abierta, todo lo que ha pasado y que lo nombren con este encargo cuando él ya tiene facultades para poder despedirme y lo hace, o sea, y la misma autoridad diga que eso no es vinculante con lo que a mí me está pasando. Es que me parece realmente algo absurdo. Sí, porque habría que señalar que no es de que hayas recibido solamente una agresión y hayas denunciado, de acuerdo con lo que pudimos leer, por supuesto, y que da cuenta de que hubo una primera agresión, hubo una segunda, denunciaste, y lo que vino entonces fue en cascada toda una serie de agresiones constantes durante todo este tiempo hasta que finalmente te despidieron. Es decir, no es de que haya recibido una agresión, sino que se convirtió en un entorno hostil para ti, tu propio lugar de trabajo. Siguió, 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 hasta que finalmente incluso te despiden. ¿Qué papel consideras que han jugado estas instancias que están al interior del propio Consejo de la Judicatura, pues para procurar que este tipo de hechos no pasen? Y si pasan, sancionarlos, detenerlos. A mí lo que me ha sorprendido es de que no haya sido pues solamente una agresión, sino que el acoso laboral, la violencia de género, prácticamente se perpetuó, se hizo permanente durante todo el tiempo, una vez que ellos sabían que habías ya también interpuesto una queja. No fue de amedrentamiento, de reflexión, de vamos a, ¿sabes qué? No podemos seguir haciendo esto. Ah, no, sino que fue de un empoderamiento, de decir, ah, te quejaste, pues entonces vas a ver ahora cómo te va a ir y te vamos a hacer la vida imposible y finalmente hasta que logran, entonces, bueno, pues despedirte. Pero ¿qué papel jugó en todo este tiempo estas instancias encargadas de prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y también la violencia de género? Mm, bueno, pues desde mi punto de vista, o sea, el Consejo de la Judicatura Federal se ha preocupado mucho por crear ciertos organismos que de alguna manera justifiquen pues que la institución está interesada en prevenir y evitar conductas de este tipo. Eh, como la Unidad de Prevención y Combate al Abuso Sexual. O sea, que fue creada, este, me parece que con Saldívar. Y bueno, precisamente tiene esa función, ¿no? Sin embargo, no tiene atribuciones para hacer, pues prácticamente nada. O sea, no tiene atribuciones para poner
ningún tipo de castigo o de represalia, ¿no? No tiene atribuciones para solicitar ni siquiera eh, justificación de sus actos a la unidad de responsabilidades. No tiene atribuciones para solicitar a los agresores, pues que se presenten o que digan, o no sé, que digan por qué hicieron esto. O sea, no tiene atribuciones para proteger a las víctimas tampoco. Entonces, pues, ¿de qué sirve que crean un organismo que se supone que va a hacer este trabajo de prevención y combate al acoso sexual y violencia de género? Y luego, pues no le dan atribuciones casi de ningún tipo. Me parece pues algo, que sirve de poco. O sea, porque tú como víctima acudes a ellas y ellas te dicen, pues sí, o sea, lo lamentamos mucho, pero pues no podemos hacer nada. O sea, vamos a darle seguimiento al caso y te podemos recomendar, te podemos canalizar, pues a que te den acompañamiento psicológico o te podemos, pues ayudar a más o menos elaborar como una denuncia, pero pues de ahí pues no pasa su acompañamiento. Entonces, creo que es bastante ineficaz. Eh, por otro lado, pues la unidad de responsabilidades administrativas, eh, que, bueno, es quien se encarga de poner sanciones, de investigar y que tiene todas las facultades, incluso para cesar personal, e incluso para reinstalar a personal que haya sido despedido injustamente. O sea, no hacen esa función. Tan es así, pues que lleva mi caso 3 años en una investigación. O sea, y no hay una resolución al respecto. O sea, ni siquiera han llamado a los denunciados a rendir cuentas. Ahora que, bueno, pues de manera pues muy desafortunada, muy lamentable, fuiste cesada eh, por estos mismos personajes a quien desde hace años habías tú ya denunciado. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguien en el Consejo de la Judicatura? ¿Tuviste la oportunidad de tener comunicación con estas unidades que llevan supuestamente la investigación del caso? Y en tal situación, si es así, pues ¿qué respuesta te dieron? Sí, claro. O sea, yo durante todo este tiempo he estado en contacto, pues, tanto con el personal, incluso con la titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, como con la Unidad de Responsabilidades Administrativas. Pero bueno, la última vez que fui a la Unidad de Responsabilidades, me comentaron pues que tienen mucho trabajo, que tienen incluso rezago de casos de 5 años que no tienen resueltos, entonces pues que sí van a dar una resolución, pero que no saben cuándo. Eso fue todo lo que me comentaron. O sea, y que bueno, si me habían despedido, pues ellos ya no podían hacer nada porque eso era materia laboral, ya no era materia administrativa. Entonces, pues que en ese caso ellos ya no pueden hacer nada. Como si el despido no fuera parte Ajá, de este acoso, que no exactamente. fuera parte de esta violencia que estuviste viviendo durante ese tiempo. Exactamente, sí. O sea, para ellos, eso no es vinculante con, bueno, con la denuncia, ni con el acoso sexual, ni con la violencia laboral. Eso ya es, materia administrativa. O sea, es muy ridículo, absurdo que el Consejo de la Judicatura esté diciendo que el que te despidan por haber denunciado violencia de género y acoso, o sea, no lo consideran violencia laboral. O sea, digo, o sea, no sé, entonces, ¿qué es? O sea, no sé.
Pues vaya indefensión en las que se encuentran las personas que denuncian al interior del Consejo de la Judicatura este tipo de asuntos, porque ya lo decíamos, no se trata del único caso, hay más casos, algunos de ellos contamos incluso también con los números de expedientes. Sin embargo, los propios documentos del Consejo de la Judicatura dan cuenta de casi 5,000 quejas al año de este tipo. Sin embargo, solamente se integran para investigarse 100 y ni siquiera, ya siendo un número tan reducido, ni siquiera eso garantiza que en algún momento haya algún tipo de resolución, como en el caso que nos está planteando Jessica Galván, que en realidad pues ya son más de 3 años y no hay ningún tipo de resolución en este caso, de justicia en este caso. Por el contrario, insistir en que durante todo este tiempo, desde que ella denuncia, empieza pues un acoso más intenso, una violencia laboral más intensa, hasta que finalmente pues la despiden. Y el contraste es que aquellos que supuestamente están siendo investigados, por lo menos uno de ellos, escala una posición, se convierte en el director, ¿verdad? El encargado. Ajá, bueno, encargado de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. Que eso pues ya le da facultades, pues para cesar a cualquier persona que él considere que no, pues que no es apta para formar parte de su equipo de trabajo, ¿no? Pues Jessica, ¿algo más que quieras comentar sobre este asunto, sobre lo que pasa al interior del Consejo de la Judicatura, en específico en materia de violencia de género, acoso sexual y también acoso laboral? Pues bueno, yo además de esto, o sea, acudí también en 3 ocasiones con la propia ministra Piña para pues hacerle saber que estaba pasando esto y que no estaba yo recibiendo justicia, que el caso, no solo no estaba avanzando, sino que se estaban agravando las agresiones hacia mi persona. Y bueno, lo único que hicieron desde la presidencia fue remitir los escritos que yo envié a la ministra Piña, remitirlos a la unidad de responsabilidades administrativas para los efectos conducentes. Y lo que hizo la unidad de responsabilidades fue anexarlos ya al expediente abierto. Eso fue todo lo que hicieron. O sea, más allá de eso, pues no hubo ninguna respuesta. Desde la unidad de prevención y combate al acoso sexual, pues tampoco recibí ninguna respuesta que me ayudara realmente con lo que yo estaba pasando. Sino, bueno, o sea, cuando me cesaron, igual en la unidad, la propia titular me dijo pues que eso ya no era violencia de género, entonces pues que ellas ya no podían hacer nada ahí, que eso ya lo tenía que ver en la Comisión de Conflictos Laborales, como si fuera otra vez un asunto aislado, el hecho de que a mí me hayan cesado, y bueno, pues que después de todo esto, yo me di cuenta que es básicamente como un entramado para que, pues para que las instancias que podrían hacer algo no lo hagan y no hay después de ellas otras instancias fuera del Consejo de la Judicatura Federal a las que yo pudiera apelar. Porque al ser la máxima autoridad, yo no puedo apelar a un tribunal, yo no puedo apelar a otras instancias judiciales para resolver este asunto. El asunto es de que son juez y parte siempre en estos casos,
Exactamente. Lo vemos ahora también en materia interna, lo hemos visto en otros casos, este Poder Judicial, ahora lo vemos incluso con lo que ocurre al interior. Solamente comentar que antes de publicar y desde hace semanas, solicitamos también al Consejo de la Judicatura que se refiriera a este caso, a este hecho. Nosotros incluso le señaláramos claramente el tema sobre el que estábamos investigando y también incluso el caso específico con número de expediente para que el Consejo de la Judicatura pudiera referirse a este asunto, pero bueno, declinó el Consejo de la Judicatura abordar este tipo de temas. Pero nosotros vamos a seguir atentos a qué es lo que ocurre con este caso, si es que hay alguna resolución, si es que por lo menos nos informen que se está investigando y que algún día habrá justicia, lo cual, como bien comenta Jessica Galván, pues ya ni es justicia, pero sí estamos atentos a lo que pasa al interior del Consejo de la Judicatura Federal, porque decíamos, más allá incluso de las críticas que podamos hacerle acerca de la impartición de justicia que le deben a la propia sociedad, vemos que al interior del propio Consejo de la Judicatura, pues las cosas están muy complicadas, muy lamentables que en los hechos se esté generando impunidad para quienes violentan a compañeras de trabajo mediante acoso sexual, abusos laborales y violencia de género. Pues Jessica Galván Camacho, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Apreciamos tu compañía en este espacio. A ti, muchísimas gracias.